Ah, ¿este yo puedo mover? No, vos la que vas a mover, ¿verdad? Sí, espera. Acá. Ahí. No, no, en el anterior. Bueno, Estábamos hablando ahí, exactamente. Bueno, qué suerte que tienen. Bueno, esto estábamos hablando de que el examen físico también es muy importante, que debemos ver si existe una correlación entre la edad gestacional que estamos calculando por la fecha de última menstruación y el examen físico de la paciente. Si viene una paciente de 20 semanas, que según fecha de última menstruación a nosotros nos sale que está de 20 semanas, pero tenemos un útero que está apenas por arriba de su sínfisis púbica, no existe una correlación clínica. Entonces existe un error de FUM, ¿verdad? Eso puede ser, eso nos puede orientar a que realmente no estamos teniendo una FUM certera. Lo mismo, si tenemos una edad gestacional de 12 semanas, según FUM, pero por el examen físico de la paciente, tenemos un útero que está por arriba del ombligo, entonces ahí hay algo que no está bien. O error de FUM, o estamos con un embarazo y mioma, ¿verdad? Puede ser un mioma, puede ser un embarazo molar, puede ser un embarazo gemelar. Entonces hay otros factores que hay que descartar. Entonces, siempre hacer ese examen físico del abdomen de la paciente que viene a su consulta, y el examen físico nos va a ayudar también para poder llegar a lo más exacto posible de la edad gestacional de esa paciente. Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí? Sí. Siguiente podemos poner otra lámina. Este ya hablamos, la ecografía de la longitud cefalocaudal. Bueno. Y acá está. ¿Qué es lo que nosotros, verdad, queremos lograr con todo lo que hacemos, con el examen físico, el cálculo de la edad gestacional, la ecografía? Es lograr sacar o que nazca un feto de término. ¿Cuáles son las características de un feto de término? Generalmente los obstetras, cuando nace el bebé le miramos y ya decimos, es de término, o cuando le miramos también decimos, no, no es de término, o sabe que ya es un postérmino, por las características físicas de ese recién nacido. Pero normalmente el recién nacido tiene un peso promedio de 3 kilos, que es el peso normal. Pero puede variar de 2 kilos y medio a 3 kilos y medio. ¿Verdad? Una longitud de 50 centímetros, una circunferencia cefálica de 32 centímetros. Esas serían las medidas promedio, ¿verdad? Es un recién nacido con una coloración rosada, formas suaves, redondeadas, prácticamente muy poco unto sebáceo, ¿verdad? Ya generalmente ya tienen cabello de 1 centímetro, presencia de cejas, pestañas, las uñas bien formadas. Y también los pediatras hacen el cálculo de la edad gestacional por capurro, ¿verdad? Donde tienen en cuenta el pliegue de las plantas de los pies, de las manos, tienen en cuenta el pezón, ¿verdad? El nódulo mamario, los pliegues de la oreja, y de acuerdo a eso le van puntuando también, y de acuerdo a eso ven si es o no un feto de término. Pero estas son las características. Incluso la forma del llanto de un feto de término y pretérmino es diferente. O sea, con el tiempo te vas acostumbrando y a ver lo que es cuando ustedes entren en las cesáreas, traten de fijarse en los recién nacidos y van a ver cómo el pediatra hace el cálculo por capurro de la edad gestacional, ¿verdad? Y también ustedes observenle al feto, ¿verdad? Tiene generalmente una piel rosada, muy poco unto sebáceo, y ya tienen, ¿verdad?, estas características físicas. Siguiente. profe, me esperas un rato, voy a descargar la otra ya porque es parecida a la que nos estabas mostrando.
Bueno, sí, ese es. Ahí sería, creo. Ah, sí, sí, sí. Muy bien. Bueno, y las diferencias con un feto de pretérmino, ¿verdad? El aspecto fetal, dice. Esa es una característica muy importante. La proporción entre la cabeza y el resto del cuerpo, ¿verdad? El feto pretérmino se caracteriza por presentar una cabeza más grande, la cara más pequeñita, angulosa, el tórax estrecho, el abdomen poco desarrollado, los miembros son delgaditos, breves, ¿verdad? Principalmente los inferiores son los más delgados. Tiene una inserción del cordón que es baja, su piel está poco queratinizada, las cejas, las pestañas incipientes, sus uñas blandas, las uñas que no alcanzan el pulpejo de los dedos. ¿Verdad? Esas son las características de un feto de pretérmino. Y otra es que es así, se ve mucho en la práctica, es el unto sebáceo, abundante unto sebáceo. Ese es el de pretérmino. Siguiente. Y el posttérmino también es muy característico porque generalmente presenta como una piel rugosa, marchita, las manos presentan el dorso ajado, muchas veces esa piel parece como descamada, presenta como descamaciones en la piel o está arrugadita y se le dicen manos de la bandera, ¿verdad? Las facies generalmente son fetos, parecen como que están muy alertas, muy vivaces, los ojos muy abiertos. Generalmente un feto de pretérmino no abre los ojos, está con los ojos cerrados y tarda para abrir los ojos, a veces al día siguiente recién, ¿verdad? Pero un feto de posttérmino, sin embargo, nace ya mirando por todos lados, vivaces, una típica expresión de búsqueda, dice, que es la fase del niño despierto y se refiere, o sea, puede que haya sido por la sensación de hambre y sed de ese feto, ¿verdad? Intraútero. Esa es la característica del posttérmino. Nace un posttérmino también al salir, generalmente los tetras, cuando nosotros miramos ya decimos, oh, este es un posttérmino, por las características físicas de ese recién nacido. Siguiente. Este es un feto de término. Piel rosada, ya tiene sus cabellitos, la oreja con sus pliegues en la oreja, ¿verdad? El pretérmino, por ejemplo, tiene la oreja lisa, sin esos pliegues, ¿verdad? Esto se ve con la puntuación de Capurro, esto tiene un puntaje que va sumando, así como los pliegues de la mano, de la palma del pie, del nódulo del pezón, y que van determinando la edad gestacional. Es una característica de un feto de término. Siguiente. Acá, anatomía del feto, para recordarles nomás, ¿verdad? La parte de anatomía que ustedes tienen que tener en cuenta. Les va a servir y repasar otra vez cuando ven trabajo de parto, cuando ven el trabajo de parto, donde se tiene en cuenta la presentación, la variedad de presentación, ¿verdad? En la presentación cefálica, donde el feto presenta la cabeza al estrecho superior, y luego cuando se produce el trabajo de parto, el tacto, con el tacto ustedes pueden ir identificando las diferentes partes de la cabeza fetal. La fontanela anterior que se tacta, claro que cuando ya por lo menos de 4 para arriba, ustedes pueden ir tocando la cabeza y para identificar más o menos qué parte del feto estoy tocando, ¿verdad? Entonces, frontales, los huesos parietales o el hueso occipital,
la fontanela anterior, que es muy importante, un punto de reparo muy importante para ver qué variedad de presentación es. Esto ustedes van a ir viendo todo cuando den las variedades de presentación, ¿verdad? Si nosotros estamos haciendo un examen físico de una paciente en trabajo de parto, tocamos la cabecita y buscamos una hendidura al tocar la cabecita que es blanda, más ancha y se hunde, es la fontanela anterior, que está, ¿verdad? Entre la sutura sagital y la sutura anterior, ¿verdad? Medial. Y las suturas coronal. Entonces, por delante de los huesos parietales, la fontanela anterior. Si nosotros tactamos durante el trabajo de parto, estamos hablando de una variedad de presentación cefálica, pero deflexionada, porque no tenemos que tactarle en el centro de la excavación, eso no es bueno. En eso van a ver que es una variedad anómala de presentación cefálica y si no se corrige, muchas veces la paciente no puede tener su parto vaginal. Lo ideal es que toquemos la fontanela posterior, ¿verdad? Que está por detrás de los huesos parietales, por detrás de la sutura sagital. Esta es una hendidura muy pequeña que no deja entrar el pulpejo de dedo, ¿verdad? Y que está entre los huesos parietales y occipital. ¿Por qué? Porque el feto, durante el trabajo de parto y para el parto vaginal, debe colocarse en una presentación no solamente cefálica, sino que debe estar flexionado, ¿verdad? Como mirando su pancita y por lo tanto debe presentar a la excavación la fontanela posterior para decir que esa paciente está con una presentación cefálica normal, la fontanela posterior. Entonces estos son unos puntos de reparo en el cráneo del feto que son muy importantes que ustedes tengan en cuenta. Van a volver a dar otra vez cuando den presentación de variedad, presentación cefálica y variedad de presentación cefálica. Esto van a volver a dar muchísimas veces otra vez, pero es anatomía. Siguiente. También son en otras vistas, ¿verdad? La fontanela anterior, la posterior. Sí, esto para un repaso nomás. Siguiente. También acá las medidas de los diámetros, que también se tienen en cuenta. ¿Por qué ustedes tienen que estudiar esto? Para entender el fenómeno del trabajo de parto y cómo el feto tiene que ir presentando su menor diámetro para poder encajar en la pelvis materna, ¿verdad? Por ejemplo, el diámetro occipito frontal, ¿verdad? Tienen que saber sus medidas, que mide 11,5 centímetros, que es prácticamente esa medida es la que, o sea, a medida que el feto va descendiendo en el canal del parto, el feto va a ir moviendo y flexionando la cabecita y a medida que va flexionando, va presentando diferentes diámetros a la excavación. Y si el feto no flexiona la cabecita, muchas veces presenta el mayor diámetro, por ejemplo, como el submento occipital, que es el diámetro que no puede de repente encajar, ¿verdad? Y ya es 12,5 centímetros. Ahí como pueden ver, ¿verdad? Entonces, cuanto menor es el diámetro de la cabecita del feto en el cual se presenta, es más fácil que ese feto encaje dentro del canal pelviano. Es para recordar nomás eso. Siguiente. Acá esto es lo que quiero preguntarles, porque como nos figuraba la parte de, no sé si esto vamos a dar hoy o no, la parte de circulación fetal no estaba figurando en esta parte del programa. Pero esto es para hablar sobre otro punto que es muy importante, en cuanto ustedes saben que el feto tiene una circulación totalmente diferente intrauterino de lo que es un recién nacido, ¿verdad? Dentro del útero, el feto, por ejemplo, tiene una circulación totalmente dependiente de la placenta, donde la placenta actuaría como
el pulmón, ¿verdad? Sería la circulación pulmonar. Presenta un sector pulmonar que es de alta resistencia, dice, y de bajo flujo. Y un sector placentario que es de baja resistencia. El sector pulmonar es el pulmón del feto, donde sabemos que es prácticamente no es se encuentra en un órgano que se encuentra inactivo dentro del útero. Recién el pulmón empieza a expandirse y a funcionar como tal una vez que se corta el cordón umbilical. Sería entonces el sector fetal, que es el sector de alta resistencia y de bajo flujo, y el sector placentario o materno, que es el de baja resistencia y de alto flujo. Y el intercambio de oxígeno y de dióxido de carbono en la placenta se realiza en el espacio intervelloso, ¿verdad? Que serían como los alveolos pulmonares. ¿Verdad? Y la existencia, otro factor también determinante dentro de la circulación fetal, que son, todo esto se puede realizar gracias a las conexiones que se encuentran entre la sangre oxigenada que viene de la placenta y el retorno venoso sistémico fetal. O sea, de la placenta va al feto a través de las venas pulmonares, al feto llega sangre oxigenada y a través de la arteria pulmonar vuelve a la placenta la sangre desoxigenada. Y estas conexiones que hacen posible esta circulación fetal son estos que son el ductus venoso, el foramen oval y el conducto arterioso. Siguiente. Vamos a dar nomás ya porque están acá las láminas, ¿verdad? Bueno, las arterias y venas uterinas realizan una función análoga a la de las vías aéreas, ¿verdad? Permiten la entrada de oxígeno y la remoción del dióxido de carbono. Las arterias umbilicales, a semejanza de las arterias pulmonares, llevan sangre no oxigenada del feto a la placenta, así como estábamos diciendo. Y la vena umbilical, homologable a la vena pulmonar, lleva sangre oxigenada de la placenta a la circulación fetal. Otra característica importante también del feto que hace que se produzca este tipo de circulación es la característica de la hemoglobina fetal, que tiene mayor capacidad para captar, transportar y liberar oxígeno. Y también otra característica que se encuentra en altas concentraciones y sumado con la rapidez de la circulación fetal, permite que el aporte de oxígeno a los tejidos por unidad de tiempo sea semejante a la etapa postnatal. O sea, una mayor captación de la hemoglobina, una mayor capacidad de transporte y una mayor velocidad de circulación. Siguiente. Acá podemos ir viendo, dentro del corazón se encuentra el foramen oval. A nivel de, no sé cómo les voy a marcar, pero cuando entra la arteria de la placenta, ¿verdad? Entra la arteria pulmonar, llega hasta la división en la parte donde se divide en vena hepática, por un lado, para la circulación portal, en arteria hepática, perdón, y por hacia el otro lado, el conducto arterioso, es la que lleva también sangre oxigenada, que va a llegar hasta el corazón, ¿verdad? Llega a la aurícula izquierda y pasa automáticamente, perdón, a la aurícula derecha y pasa automáticamente a la aurícula izquierda, esa sangre oxigenada. Por eso está ahí la presencia del foramen oval. Es decir, la sangre oxigenada tiene la característica de entrar a la aurícula derecha y luego pasa a través del foramen oval a la aurícula izquierda. Y de ahí sale
¿verdad? La arteria aorta sería, ¿verdad? Y a través de la aorta se distribuye la sangre oxigenada por el feto. Otra conexión está entre la arteria pulmonar y la arteria aorta que se llama conducto arterioso, conducto arterial. También a través de este conducto pasa directamente la sangre a la aorta ascendente y de aquí va hacia la circulación de la parte superior del cuerpo, por la aorta ascendente y por la aorta descendente a la parte inferior del cuerpo. Todos estos circuitos de conexión son los que conectan entonces, o sea, es una manera de transportar la sangre oxigenada a todo el organismo. ¿Qué pasa con estas conexiones? Una vez que se produce el nacimiento, ¿verdad? Se produce el clampaje de la V del cordón umbilical, se produce una reorganización rápida por influjo del oxígeno, de la luz, ¿verdad? Y hace que todas estas conexiones empiecen a cerrarse casi automáticamente al nacer el bebé y se produce el funcionamiento de la expansión pulmonar y con la circulación ya de la que quedaría como definitiva, ¿verdad? Siguiente. Sí, acá están. ¿Cuáles son los factores que hacen que esas conexiones se cierren? Que son los estímulos térmicos, la temperatura, el cambio de temperatura, el oxígeno, el dióxido de carbono, estímulos físicos, como la compresión del tórax en el canal del parto, que favorece la expulsión del líquido pulmonar. Por ejemplo, en las mujeres que tienen parto vaginal, esto se produce mejor. Por eso que si damos nacimiento a un feto que está justito de 37 semanas y le hacemos nacer por cesárea, a veces no se produce todos estos cambios, ¿verdad? Y muchas veces el feto nace con un distrés respiratorio porque no se producen de forma adecuada, ya que el parto vaginal favorece el inicio de la respiración y la madurez también, digamos, de pulmonar más rápido por estos efectos físicos de la compresión del tórax. Porque a veces el trabajo de parto dura 6 horas, 8 horas, 12 horas. Y eso todo ayuda a que ese feto se vaya madurando más para el funcionamiento, para el inicio de su respiración. Es uno de los factores a favor del parto vaginal también. También otro factor es la disminución de la resistencia vascular pulmonar con aumento del flujo pulmonar. El aumento de la resistencia vascular sistémica como resultado de la eliminación del circuito placentario que se produce al clampar el cordón umbilical y el aumento de la presión en la aurícula izquierda con disminución de la presión en la aurícula derecha favorece el cierre del foramen oval. Prácticamente estos al nacer y muchas veces muchos chicos nacen con el foramen oval abierto, ¿verdad? Y generalmente eso tarda unos días, a veces no es tan inmediato el cierre del foramen oval, pero con un control generalmente ya de a poco va cerrando eso. A veces muchos bebés en 3 días, a más tardar ya se cierra el foramen oval. Por eso el prematurito también generalmente tiene tendencia a, de repente tiene esas dificultades también circulatorias por la prematurez. Siguiente. Acá está, dice, el conducto arterioso se cierra casi al nacer prácticamente, ¿verdad? Este da lugar al ligamento arterioso. Luego el cierre funcional del foramen oval ocurre al nacimiento. Incluso a veces esto va hasta el mes de vida. El cierre de las arterias umbilicales que se produce también al nacimiento. La obliteración total a veces va hasta 2 a 3 meses de edad. Las porciones, o sea que estas arterias umbilicales dan luego origen a los ligamentos umbilicales
Las porciones proximales originan también las arterias vesiculares superiores. Las venas umbilicales y el conducto venoso que se cierran también, ¿verdad? Del nacimiento. Y la vena umbilical forma los ligamentos redondos en el segmento, o sea, sería lo que correspondería a la parte inferior del ligamento falciforme del hígado. O sea, que son vestigios que van quedando de estos conductos, ¿verdad? Y el conducto venoso forma el ligamento venoso. O sea, que estos van obliterándose y van quedando como vestigios. La mayoría se convierten en ligamentos. Siguiente. Hasta ahí, ¿verdad? Ah, no. Ya está, profe. Hasta ahí. Sí. Y bueno, si pregunta, si algo quedó en la duda, si pueden preguntarnos. Todo muy claro, doctora.